Madcar. Advertencia. El diagnóstico y reparación mostrado a continuación es ejecutado en un ambiente controlado, por lo que se aconseja tener precaución y contar con las herramientas adecuadas al momento de ponerlo en práctica. Saludos amigos de YouTube. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a su canal favorito, Madcar. El día de hoy les traigo este paciente, un decodificador de DirecTV modelo L11. La falla que presenta es que a través de sus canales de RCA el audio se escucha difuso. Ya está encendido, está en un canal. Ahora bien, yo lo tengo conectado a estas cornetas y le voy a subir el volumen. Ya aquí en este punto el volumen se encuentra al máximo y como se puede escuchar, un sonido muy malo. Bien, les voy a enseñar cuál es la falla o el componente que se falla para reemplazarlo y entonces nuevamente tener un sonido excelente y de calidad. Vamos a hacer una cosa, acompáñenme al laboratorio. Ya estando en el laboratorio, vamos a proceder con el desarmado del decodificador. Para ello vamos a emplear lo que son destornilladores con punta hexagonal. Bien, y vamos a retirar cada uno de estos tornillos. Bien, vamos a retirar suavemente lo que es la cubierta protectora. Les voy a mostrar el componente que se daña. Fíjense. Es este capacitor que está acá. Algunos le llaman filtro, pero bueno. Este es el que causa el problema de la interferencia con el audio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a desarmar toda esta parte que está acá para tener acceso a este componente y poder hacer el cambio correspondiente. Vamos a ponernos guantes. Empecemos con el proceso de desarmado. De esta forma tenemos acceso a lo que es la tarjeta central o el panel central. Vamos a realizar entonces el retiro de este condensador que está acá. Vamos a emplear un cautín. Empecemos entonces con el proceso de retiro de la pieza. Ya el cautín está lo suficientemente caliente. Vamos a retirar lo que es este capacitor para reemplazarlo y colocar uno nuevo.
Aquí lo tenemos. Este capacitor. Vamos entonces a hacer lo que es el reemplazo correspondiente. Recordemos muy bien la posición del capacitor. Asimismo tenemos que ubicarlo en la placa. Aquí está la posición, bien, como su simbología lo indica. Va de esta forma, bien, de esta forma. Muy bien, una vez posicionado el capacitor en su lugar, vamos a proceder a darle 2 puntos de soldadura de estaño. Vamos a movilizar un poco lo que son las paticas. Ahora procedemos a cortar las paticas. Y de esta forma se debe ver el trabajo. Vamos a armarlo y hacer las pruebas funcionales. Ya tenemos un avance significativo en el armado del decodificador. Pero ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿será que el capacitor que reemplazamos está malo? Este que está acá. Bueno, vamos a medir lectura. Vamos a utilizar el multímetro para ver qué valores nos arroja. Encendemos y posicionamos en la escala para medir capacitancia. 200 microfarados. Bien, por lo general, estos componentes se colocan en esta zona y nos arrojan lectura, pero las paticas están muy cortas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar unas puntas que yo elaboré por acá para entonces realizar lo que es la medición correspondiente. Emplear esto porque está por acá, este robot, y lo colocamos acá. Bien, como podemos observar, no tenemos lectura. Quiere decir que el componente está defectuoso. Colocamos esto por acá, ponemos los equipos y antes de continuar con el armado les tengo una sorpresa. Si continúan subiendo los suscriptores, dejándome sus likes y compartiendo cada uno de mis videos, miren lo que tengo. Les voy a mostrar cómo reparar este tipo de bombillos. Así que bueno, queda de parte de ustedes. Ok, llegó la prueba de la verdad. Vamos a ver si lo que terminamos de reemplazar era lo que estaba ocasionando el problema. Previamente ya había conectado lo que es el cable de señal satelital para que el decodificador se empiece a conectar con el satélite. Como pueden ver, solo he conectado lo que es el cable de video a la salida de RCA. Y ahora voy a conectar lo que es el cable de audio para ver qué tal. El blanco y el rojo.
Ok, vamos a sintonizar un canal y encendemos las cornetas. Interrumpió el flujo del agua hacia el traje de Chris, el cual necesita para no padecer de hipotermia en un agua. Todo un éxito. En promedio. Es decir, el componente que reemplazamos era el que estaba causando el problema.